Arrancamos MMC en la continuidad de A24. Ya en segundo llega Maxi Montenegro. No se preocupen, para un día de furia en los mercados, para un día de furia con el dólar, Maxi Montenegro va a estar explicando en minutos nada más qué fue lo que pasó y sobre todo qué es lo que puede pasar, que es lo más interesante. También fue un día de furia en la política y si días de furia hablamos, tenemos que dirigirnos a Israel, a Oriente Medio, donde se está dando una verdadera tragedia que empezó con los atentados a la población civil de Israel por parte del grupo terrorista Hamas y la ofensiva ahora israelí militar sobre la Franja de Gaza. Pero ahí, para hablarnos de este tema, está nuestro enviado especial, Gabriel Astrosky, que nos va a contar. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Javier, buenas noches, ¿cómo están? Lo típico en estas situaciones, ¿qué hora es ahí? Acá son las 2 menos 20 de la mañana, tenemos 6 horas más que Argentina. Decime cómo se está viviendo en Israel estas horas, por favor. Estas horas y todas las anteriores, venimos de jornadas de levantarnos a las 5 de la mañana, te diría. Fue una jornada bastante complicada, cuarta jornada de esta guerra que nadie suponía que iba a comenzar. La verdad es que como ustedes saben, siempre hay tensiones en el Medio Oriente, siempre hay un clima hostil por parte de Hamas para con Israel, pero todos sabemos que nadie hacía nada hacía pensar que el sábado nos íbamos a levantar, no tanto con el sonido de las sirenas, sino con todo lo que pasó después. Digo, porque como venimos diciendo a lo largo de toda la continuidad informativa en A24, una cosa es la guerra propiamente dicha de el disparo de cohetes, algo que uno sabe que en algún momento puede pasar y que generalmente va cambiando con el clima, pero que nada hacía suponer a esta intrusión que tuvo Hamas adentro del territorio israelí, por agua, por tierra, por aire. La realidad es que hoy fue como un día de bastantes titulares adentro de esta guerra. El primero fue que el ejército israelí confirmó que había vuelto a tomar el control en todas y cada una de las localidades que habían sido tomadas por los terroristas de Hamas el día sábado. Eso por un lado, de alguna manera, dentro de toda la angustia y de toda la locura que se está viviendo en este país, trajo como un atisbo de tranquilidad en la gente, que no fue del todo completo, en tanto las mismas fuentes del ejército salieron a confirmar también que hasta el momento, y esto pasó a las 3, 4 de la tarde de hoy, todavía habían algunos intrusos, algunos guerrilleros, algunos terroristas de Hamas dispersos por el sur del país, que no estaban de la misma manera que entraron. Nunca nos olvidemos, Javier, que acá entraron más de 1.500 terroristas y que entraban en bandadas y que entraban en grupos y que arrasaban con todo lo que pasaba. Bueno, dentro de todo, cada uno de ellos, muchos se volvieron a Gaza en el escape, sobre todo cuando se llevaron secuestrados a los rehenes israelíes, y muchos fueron eliminados por el ejército israelí. Entonces, lo que hacía referencia a esta fuente del ejército era que quienes todavía quedaban estaban de una manera dispersa. Por llamarlo de una manera simple, lo que en Argentina diríamos en la jerga un lobo solitario, ¿no es cierto? Claro. Digo, aquellos que se fueron dispersando en la huida dentro de estas 96 horas que ya tienen los acontecimientos, tratando de escapar. Otro de los titulares del día es que también a mitad de la tarde Israel confirmó que en medio de uno de los ataques de contraofensiva hacia el territorio de Gaza, hacia uno de los puntos sensibles del grupo Hamas, logró eliminar al que podríamos denominar como el contador, el responsable financiero de toda la estructura de Hamas. Esto fue el titular de la tarde porque de alguna manera Israel
también viene como sosteniendo que su guerra declarada contra Hamás es exclusivamente para que Hamás no exista más, para erradicar a Hamás, para dejarlo totalmente inoperante. Entonces, Israel basa esto en atacar directamente puntos sensibles, o depósitos de armamentos, o oficinas o centros en los cuales pueden estar las determinadas figuras relevantes de la organización terrorista, y esta era una de ellas. Gabriel, te pregunto por cuestiones de la vida cotidiana en Israel, que está declarada de estado de guerra por el propio primer ministro. Ayer nos contabas que las escuelas están cerradas. Los negocios, ¿cómo es la vida diaria hoy, por estos días, con toda esta incertidumbre? La gente está guardada en las casas. Mirá, si nosotros nos tomamos en la zona sur del país, en la zona que está más afectada, en la zona realmente del conflicto, la situación es una situación escalofriante, diríamos. Es una situación de escenario de guerra, una situación en la cual la gente está todo el tiempo pendiente de cualquier alerta, cualquier sirena que pueda sonar. Creo que lo contábamos ayer también, Javi, nosotros tenemos una aplicación en el teléfono en el cual podemos recibir el alerta. Digo, más allá de que en Israel si hay una amenaza de un misil, nos suena una sirena y la escuchamos en donde estemos, también lo podemos tener en una aplicación del teléfono. Si vos ves lo que fue la madrugada de ayer, digo, como por tomar un momento, la madrugada de ayer en el sur, cada 5 minutos o cada 4 minutos o incluso cada minuto tenés una sirena, un lanzamiento diferente en mismas ciudades. Digo, voy a la situación de que es imposible para cualquier persona, adulto, niño, anciano, vivir en una situación en la que te fuiste a dormir y no sabes cuánto vas a dormir y cómo vas a dormir y de qué manera te vas a sobresaltar, y así durante todo el día. Gabriel, ¿es cierto? Sí. Sí. No, digo, es cierto que más hacia el norte la situación de alguna manera cambia, porque, bueno, hoy fue un día de mucho ataque también hacia la ciudad de Tel Aviv, pero más hacia el norte, por ejemplo, donde estamos nosotros, yo estoy a 20 kilómetros al norte de Tel Aviv, yo no escucho una sirena hace 3 días. Uh-huh. Y si bien es cierto que tenemos un pedido del Ministerio de Defensa de tratar de no salir, tratar de quien pueda no ir a trabajar, que los chicos traten de estar en las casas sabiendo que no hay colegios. La realidad es que también la gente empieza como a tener la necesidad de salir. Hoy yo tuve que ir hasta el aeropuerto, que está a unos 25, 30 kilómetros de mi casa, y ya se empezaba a ver como cierto movimiento. Digo, no sé, en la autopista había tránsito, no el tránsito de imposible de manejar que uno sabe que ocurre en Israel a cualquier hora, sí, pero no tan desierto como ocurría ayer o antes de ayer. Entonces, como que de alguna manera la gente empieza a decir, bueno, estamos en guerra, hay que cuidarse, tenemos que protegernos, pero también empezar como a tratar de hacer una cierta normalidad en la vida que si no termina matando la parte psicológica también. Claramente. Última pregunta te hago para dejarte ir a dormir tranquilo ya a esta hora. Todo bien. ¿Cómo despiden a las víctimas en esta situación? Qué pregunta. Es muy difícil despedir a las víctimas en este momento porque muchas víctimas todavía no fueron encontradas, y muchas víctimas que sí fueron encontradas todavía no pudieron ser entregadas a sus familias, porque hay una situación de terrorismo y de tener que investigar y demás. Hay gente que está todavía desaparecida y que no se sabe si va a aparecer o no, porque realmente está pasando que muchos desaparecidos están apareciendo. Entonces todavía es como muy complicado. Hay mucha gente que ya empezó a despedirlo a sus víctimas, pero muchos otros que no. Entonces hay como una situación de mucha cautela en ese sentido también.
Muchas gracias, Gabriel. Te mando un gran abrazo. Gracias, Javi. Hasta mañana. Un abrazo. Arrancamos con el tema económico también. Gracias, Javi, por el aguante. Muy buenas noches a todos. Hay un día muy, pero muy complejo desde el punto de vista económico. Hoy, por primera vez, el dólar blue superando los 1.000 pesos. Cruces y acusaciones entre el gobierno y la oposición, fundamentalmente entre Sergio Massa y Javier Milei, también terciando Juntos por el Cambio. Hemos contado hace rato que hay un escenario que está totalmente desanclado, es decir, hay una situación económica de base que la venimos describiendo hace tiempo, que lleva inexorablemente a una crisis mayor a futuro. La Argentina va a enfrentar después de las elecciones una devaluación, un aumento muy fuerte de las tarifas públicas, de los combustibles, de servicios que están atrasados. Es decir, hay por delante más inflación y más devaluación del tipo de cambio oficial. La pregunta es las magnitudes de lo que viene para adelante, la magnitud de la devaluación, la magnitud de la inflación. Y lo que ha pasado en el día de hoy es un llamado de atención muy, pero muy preocupante, porque este dólar arriba de 1.000 pesos es un dólar históricamente de las peores crisis de Argentina. Es decir, ya está como el dólar que se disparó en medio de la pandemia con Martín Guzmán, que era un dólar de 1.100 pesos. Después es el dólar más alto de la era Alberto Fernández. Por delante de esto solo tenemos dólares más altos en épocas de hiperinflación. Dólar de 2.000 pesos en julio del año 89. O en situaciones muy, pero muy dramáticas de la economía argentina, qué sé yo, después de la guerra de Malvinas y la transición con el gobierno militar de la dictadura y Alfonsín, dólares de 1.500, 1.600 pesos. Pero estamos en una situación muy, pero muy compleja, que hace rato todos vienen advirtiendo, y con razón, que puede derivar en cualquier cosa. Como desde el punto de vista del gobierno, hoy no hay ninguna medida que pueda cambiar las expectativas, porque el gobierno obviamente le quedan 2 meses de gestión y tiene un enorme problema de credibilidad. Hay muchos pesos dando vuelta y no hay dólares en el Banco Central. Uno tiende a esperar que algún ancla se ponga sobre la expectativa de futuro, el cambio de gobierno. Es decir, el próximo gobierno que con otro poder político, con otra expectativa, pueda aplicar un plan de estabilización. Pero eso no se está anticipando como algo que ancle las expectativas hacia adelante, es decir, que pueda mostrar que a este presente le sucede un futuro mejor, entre otras cosas porque hay mucha incertidumbre respecto a quién puede llegar el 10 de diciembre. Pero sobre todo respecto al plan económico que el que llegue el 10 de diciembre puede aplicar para salir de esta crisis terminal sin entrar en otra dinámica de crisis. Es decir, sin entrar en una crisis igual o peor que a su vez dañe mucho la legitimidad del próximo gobierno, que es un poco la transición entre Alfonsín y Menem. No hay duda que la responsabilidad del desmanejo económico del final del gobierno de Alfonsín era del equipo económico de Raúl Alfonsín y de todo el equipo y del gobierno de Alfonsín, que se caracterizó por muchas cosas positivas, pero fue un fracaso rotundo desde el punto de vista económico, condicionado por la deuda de la dictadura, por todo lo que quieran, pero fue un fracaso absoluto. Ahora, estaba en una hiperinflación y los economistas del gobierno de Menem que llegaban, Guido Itela y Cavallo, decían que la Argentina tenía que tener no un dólar alto, sino recontra alto, y que el FMI no le prestara más, con la idea de que terminaba la hiperinflación de Alfonsín y estabilizaban. Y llegó el gobierno de Menem, que tuvo que adelantarse 6 meses porque Alfonsín tuvo que concluir antes su mandato, y Menem se comió otra hiperinflación, además de incautación de depósitos, un plan Bonex, una situación muy pero muy compleja durante casi 2 años, para después encontrar la estabilización en abril del 91 con la convertibilidad. Lo que sucede es que Menem tenía 6 años de mandato constitucional. El que asume el próximo año, ahora en diciembre, según la nueva Constitución, tiene solamente 4 años. O sea que si pasa en una crisis que se le come un año de gestión, y bueno, no le queda mucho tiempo después, porque la Argentina votamos cada 2 años en mandatos de 4.
Entonces empieza a jugarse la dinámica de lo que le conviene a cada candidato en el corto plazo y lo que le conviene al próximo gobierno para despegar. Y ahí me parece que hay una visión encontrada. Me parece que en Juntos por el Cambio están transmitiendo la visión de que hay que tratar de evitar una hiperinflación en la Argentina. Y por eso hoy los principales cruces contra Javier Milei no fueron desde el gobierno, sino fueron desde economistas o dirigentes de Juntos por el Cambio. Y me parece que Javier Milei cree que es inexorable una hiperinflación en la Argentina, que es inevitable, más allá de lo que haga este gobierno en estos 2 meses, y que ese va a ser su punto de partida para gobernar. Y Javier Milei es el que mejor posicionado está para gobernar a partir del 10 de diciembre, al menos lo que dicen las encuestas y lo que dice este escenario político de tercios, donde lo peor que le puede pasar, según Juntos por el Cambio a la Argentina, es que continúe el peronismo, y lo peor que le puede pasar, según el peronismo, es que vuelva Juntos por el Cambio. Y ahí se mete en el medio Milei, que uno tiene la impresión de que tiene el camino bastante despejado, ya sea forzando ganar una primera vuelta o eventualmente en un balotaje pivoteando en la grieta, en el bloqueo que hace Juntos por el Cambio del peronismo y el bloqueo que hace el peronismo o el kirchnerismo de Juntos por el Cambio. En medio de todo esto, hubo algunas advertencias porque Milei generó mucho ruido en medio de todo esto cuando dijo que el peso no valía nada, que valía menos que excremento, y después lanzó sus típicas frases hacia los políticos, que también los políticos no valen ni abono, ni excremento, ni demás. Eso generó, obviamente, la corrida viene hace bastante tiempo. Lo que sucede es que ahora estamos en otro momento de la corrida cambiaria, que es la salida de depósitos en pesos. No porque los bancos no puedan devolver, están llenos de pesos los bancos. Cancela una LELIQ, el Banco Central emite, están llenos de pesos. Pero esos pesos corren al dólar y eso es lo que provoca que por segunda semana consecutiva todos los dólares estén volando, los dólares financieros, el dólar blue. Y obviamente hoy ya con el dólar blue arriba de 1.000 pesos se paralice la actividad económica de muchos sectores. Nadie quiere vender si no sabe cómo termina esto y si hay una corrida final en los próximos días. Y ha habido una advertencia de los bancos que hasta ahora no había ocurrido, respecto llamando la responsabilidad a los candidatos en medio de la campaña electoral para cuidar algo que hasta ahora estaba sólido, que es el sistema financiero argentino, los bancos. Los bancos no tienen problema para devolver los depósitos en dólares ni los de pesos porque están llenos de pesos, sobre todo. Sino que hay un problema de licuación, que ese es un poco lo que se planteaba en la discusión de Milei. Si alguien se queda en pesos con una tasa del 10% y la inflación es más alta, la suba del dólar es mayor y termina, si se quiere, desahorrando, perdiendo plata en el banco. Está Juan Napoli en comunicación y le agradezco que nos pueda atender. Está desde Marruecos, donde ha ido, que lo cuente él. Tengo entendido que hay una reunión del Fondo Monetario Internacional. Napoli es alguien muy importante porque es presidente del Banco de Valores, es un hombre del corazón del sistema financiero argentino, pero además es candidato a senador en la provincia de Buenos Aires de Javier Milei. Y además es amigo de Javier Milei y además es quien le organizó la semana pasada esa reunión muy importante con empresarios en Mar del Plata, paralela a la reunión de IDEA. Gracias, Juan, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Bueno, quisiera, ahí en Marruecos, ¿qué estás? ¿Está en la reunión del FMI? ¿Hay una reunión...? Está la asamblea anual del Fondo Monetario del Banco Mundial. Y vos estás ahí participando... hay siempre, obviamente, financistas, hay banqueros, hay empresarios, y además estás en calidad de algo más. No, yo vine representando al Banco de Valores como su presidente, pero obviamente al inscribirme tengo más de una decena de fondos que algunos quieren reunirse y otros me han invitado a bancos a disertar también. Bueno, me interesa mucho tu opinión de esto que ha sucedido en el día de hoy, ¿no? Donde creo que inusualmente los bancos públicos, privados, nacionales y extranjeros emiten un comunicado que se llama Responsabilidad Democrática
y llaman a los candidatos a tener cuidado respecto a el sistema financiero, a no echar a rodar versiones o azuzar, si se quiere, una corrida de los depósitos de los bancos. No sé si viste el comunicado. Sí, de hecho no solo lo vi, sino que lo sabía antes que este comunicado salga a la luz. Hablé con gente de ADEVA, yo soy vocal titular de ADEVA, y en este caso las asociaciones hicieron algo que sintieron que debían hacer en medio de una corrida, ¿no? Donde hay que tener mucha templanza, mucha tranquilidad. Digamos, yo he vivido desde el 89 todas, el 89, el 2001, sudeste asiático, tequila, Brasil, sí, infinitas. Entonces, cuanto más álgido está el ambiente, con un dólar que cruza de 1000, me parece que todo el mundo tiene que bajar un cambio. Y bueno, yo hace rato vengo diciendo que esto iba a ser un final complejo, y es lo que está pasando. Entonces, en estos momentos es donde hay que estar más tranquilos. Bueno, vos estás entonces de acuerdo con el comunicado, digamos, sos parte del sistema financiero, estás de acuerdo con esta apelación a la prudencia, si se quiere, a los candidatos que están compitiendo por la presidencia. Bueno, yo soy vocal titular de ADEVA, pero también soy candidato a senador por La Libertad Avanza, y soy amigo de Javier. Y bueno, obviamente las palabras de Javier afectan, porque es el que quizás esté encaminado a ser el presidente, pero lo maravilloso de esto es que esto no fue culpa de Milei. O sea, hay que hacerse cargo de los desequilibrios y de los problemas. Nadie fue hoy al banco a sacar la plata porque lo escuchó a Milei. Digamos, esto es crónica de una muerte anunciada. Entonces, me parece que es muy livianito decir que esto pasa por Milei, ¿no? Porque estoy escuchando cada cosa que la verdad que da risa. ¿Cuál crees que debería ser acá el mensaje? Porque a Milei le preguntaron por los plazos fijos. Él respondió si él renovaría un plazo fijo. Él respondió con lo que responde hace 2 años cuando era panelista de televisión, no tenía la relevancia que hoy tiene, respecto a que jamás en pesos, el peso no vale ni va a valer nada, es menos que excremento y demás. Una frase que él dice hace mucho tiempo. Pero en ese contexto, bueno, hubo muchos portales que titularon Milei recomienda no renovar los plazos fijos. Y vos sabés que está habiendo una salida de depósitos, ahora sí, de caída no solamente en términos reales, sino nominales de los pesos, de los plazos fijos, los depósitos en pesos. Me gustaría que vos, que estás en el sistema financiero, expliques, digamos, esto, porque vos ves un corralito de acá al 10 de diciembre, vos ves un plan Bonex de acá al 10 de diciembre. Hay un sistema que es muy sólido, digamos, los depósitos están, el sistema está firme, pero la situación es complicada y en el medio tenés un cronograma electoral que es muy delicado para una situación de crisis. O sea, yo esto venía anticipando. Yo hace 2 semanas diserté en un coloquio en Mar del Plata y cuando me preguntaron cómo estamos, dije muy mal y vamos a estar mucho peor. O sea, no es una sorpresa para mí lo que está pasando. Y ni hablar si no hay un ganador en primera vuelta y tenemos que estar con esta tortura hasta el 19 de noviembre, donde cada vez quedan menos balas de parte de quienes se están defendiendo como pueden y el mercado que te está llevando puesto. Pero, o sea, no se trata de corralito, o sea, obviamente hay pánico y cuando hay pánico muchas veces las decisiones no son racionales. Y por otra parte, o sea, en cualquier lugar del mundo, si todos vamos a sacar la plata, todos juntos no está la plata. Entonces hay que tener tranquilidad y ver un sistema que está muy firme, muy sólido, que está en los pesos, está en los dólares. Y lo importante es que Javier fue consistente con lo que dice hace 3 años, ¿no? Fue una chicana, una declaración de campaña. Para él el peso es una porquería hace 20 años, ¿no? Lo dijo el otro día con Feynman. En todo caso, a ver, si contamos, el tema de los depósitos en pesos,
obviamente los bancos tienen muchos pesos o tienen muchas LELIQs. Le piden al Banco Central cancelar la LELIQ, el Banco Central emite, le da los pesos, se los da al depositante y el depositante corre al dólar. El problema en todo caso del ahorrista es que con una tasa del 10% pierda frente a la inflación o pierda frente a la suba del dólar que ha subido 20% en 2 semanas. Lo que estamos hablando es un problema de licuación o de pérdida del poder adquisitivo de los ahorros. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo lo que creo es que con este nivel de crawling siempre te vas quedando atrás con un plazo fijo. Y me parece que, digamos, con este nivel de tipo de cambio, ya llega un momento, por eso te hablaba de decisiones irracionales en contextos de crisis, porque llega un momento que vos, por más que subas la tasa, la gente va a comprar dólares igual y no la traes con la tasa. Y la sensación que me da que lo que está en pesos es meramente transaccional, con lo cual no creo que haya digamos, insisto, me parece que se agrandó demasiado las declaraciones de Milei, que también vuelvo a decir que es algo que lo viene sosteniendo hace mucho tiempo y es consistente, no lo dijo el otro día porque está a 2 semanas de una elección. Yo te lo pregunté el otro día también, ¿no crees que hace falta algún tipo de coordinación en la transición entre el actual gobierno y los equipos económicos de la oposición? Porque yo creo que hay una incertidumbre total respecto a este presente, llenos de pesos y sin dólares, pero respecto al futuro, respecto a que puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, si Milei está diciendo que va a dolarizar y todos los economistas vemos que hay muy poquitos dólares y no sabemos cuál es el plan, bueno, eso empieza a sembrar algo elemental, que el que dice estoy en pesos, me voy al dólar porque no voy a esperar a que dolaricen a 1.500 pesos a valor de hoy y que me licúen los pesitos. ¿No crees que eso también está metiendo ruido en esta transición de 2 meses hasta el próximo gobierno? No porque tampoco es algo que viene diciendo desde ahora. Milei hace meses que está hablando de la dolarización. No es algo que se le ocurrió la semana pasada. Nosotros hemos estudiado el tema. Yo personalmente no estaba hace unos meses en tema. Leí, releí, subrayé el libro de Emilio. Me junté con el presidente Yamil Amad de Ecuador, que hizo la dolarización. El otro día almorcé en Mar del Plata con el presidente del Banco Central de Perú. Me fui a Panamá, me fui a Ecuador, me fui a El Salvador, estudié el tema. O sea, no es que lo dijo el otro día, entonces la gente sale a dolarizarse. Insisto, es una situación similar a lo que dice de los pesos. Es muy consistente con lo que viene diciendo hace tiempo. Obviamente que en medio de una corrida y en víspera de una elección, las palabras se toman mal y, insisto, deberíamos, de todos los sectores, llamar a la calma a todo el mundo y, bueno, la campaña está un poco pesada, ¿no? Te hago una pregunta más respecto a los depósitos en dólares. Todos los economistas decimos siempre que en el 2001 los políticos aprendieron una sola lección, que fue que no haya descalce de monedas en el sistema bancario. Es decir, que el que pone un depósito en dólares está la mayor parte encajado en el Banco Central, el resto está en liquidez de los bancos y muy poquito ahora prestado a exportadores, que cuando más sube el dólar, más se devalúa, ese exportador tiene más capacidad de repago de esos dólares al banco para que se lo devuelva al depositante. Pero bueno, no sé si vos coincidís con esto, y esto ha soportado que el dólar se haya ido de 4 a 1.000, pasando por Kirchner, Cristina, Macri, Alberto Fernández, y no haya habido un solo banco que no haya podido devolver los depósitos en dólares cuando la gente fue a buscarlos. No sé si vos coincidís, ¿vos crees que hay un riesgo? De nuevo, hoy, obviamente, como ocurre siempre en todas las crisis cambiarias de la Argentina, y sobre todo en momento electoral, también la gente va a buscar sus depósitos en dólares. ¿Hay un riesgo ahí? Yo lo que creo, como dijiste, que hay mucha incertidumbre. Hay una elección que está en tercios, por más que todas las encuestas den ganadores a Milei. Hay mucho nervio. Hoy escuchaba al ministro que decía que iba a meter presos a los vivos que juegan con el arbitraje. Entonces hay una situación de crisis y de estrés que hace que todos se pongan un poco más nerviosos. Y en ese sentido se produce lo que está pasando.
¿No crees, te pregunto, ¿no crees que si alguien va a dolarizar a futuro y no tenemos claro cuáles van a ser los dólares que va a tener para respaldar los depósitos en dólares, el que tiene un depósito en dólares dice, y yo no lo mantengo en el banco, porque si después mi depósito en dólar va a estar equivalente al que tiene Argen dólares, que tenía pesitos y ahora le dicen, no, tenés dólares. Y yo no sé si tienen para respaldar las del LIC, que es lo que respaldan los depósitos en dólares, yo saco el depósito en dólares, no lo espero a Milei. O cuando comience el gobierno de Milei, si gana, no me quedo con los dólares en el banco, me los llevo a mi casa. ¿No crees que ahí hay un riesgo si no se explica bien el tema de la dolarización? Bueno, ante un nuevo escenario, todo el mundo es normal que tengan dudas. Lo importante es que Milei y Ocampo no las tienen. No, lo importante es que se lo expliquen bien a la población en el momento pertinente para que la gente confíe y no se genere lo que ha ocurrido siempre en la Argentina. Más allá de la crisis cambiaria, que haya una crisis bancaria, que no tenemos hace 20 años en la Argentina, desde el 2001 que no hay una crisis bancaria, ¿o me equivoco? Sí, pero no soy yo quien pone el momento para comunicar las decisiones del gobierno. Yo soy simplemente un candidato a senador. Está bien. Una pregunta de Slotnick. Juan, la semana pasada Milei dijo que, bueno, que le convenía cuanto más alto estuviese el dólar, mejor para hacer más fácil la dolarización. ¿Este dólar de 1.010 pesos es un dólar que ya está acomodado o hace falta que suba más? No, a ver, insisto que en situaciones de crisis y en Argentina siempre el dólar cuando se agacha es para seguir subiendo. Entonces no se puede hablar de acomodamiento en una situación de pánico. ¿Y cuándo crees que puede frenar esto, digamos, estando ahí con Milei y con los bancos? ¿Esto va a frenar recién cuando esté definido quién es el próximo presidente? Sí. Es decir, hasta que no haya esa definición política, ¿vos creés que va a seguir esta turbulencia? Totalmente. Bien, y te hago la última, vos lo mencionaste, respecto a la declaración hoy del ministro de Economía, voy a meter en cana a los que están especulando, aunque me cueste la elección, digamos, un Massa que plantea que ese dólar blue de 1.000 pesos, hay especuladores detrás. ¿Qué querés que diga eso? No, lo que se te ocurra. ¿Sobre las declaraciones? Sí. Y yo qué sé. A ver, si es cierto que están especulando ilegalmente, tiene razón. Sí, a ver, si son maniobras de mercado lícitas, está equivocado. Si se comprueba que están perjudicando al país, pero no por maniobra de mercado, por alguna actitud o transacción ilícita, tiene razón. Bien. Una sí. más. Juan, ahí estás en la reunión en la Asamblea del Fondo Monetario. ¿Tuviste algún contacto? Digamos, ¿existe la posibilidad de que el Fondo Monetario financie de alguna manera la dolarización? Digo, dijiste estuviste reunido con bancos, con fondos de inversión. ¿El fondo qué dice sobre el proyecto de Milei? Todavía no me reuní con ellos. Me voy a reunir antes de ir. Bien. Bueno. Juan Napoli, gracias, muy amable, como siempre. Un placer. Gracias. Buenas noches. Igualmente, ahí estaba Juan Napoli, que es presidente del Banco Valores, integrante también de ADEVA, este comunicado que salió hoy, y además candidato a senador de Milei en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esto, a ver, para que se entienda, ahí está el comunicado de ADEVA, ahora vamos a hablar con Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. El comunicado de ADEVA fue muy duro y obviamente está destinado fundamentalmente a Milei, digamos, estas declaraciones. Se puede ver ahí el comunicado, habla de la responsabilidad democrática. Raro que los bancos hablen de esto, pero tiene términos muy duros. Milei viene diciendo siempre lo mismo, pero el contexto ahora es otro, tiene una responsabilidad que es fuerte. Y me parece que hoy Milei tomó nota de eso, digamos, pues se volvía como un boomerang desde el punto de vista electoral. El que pasó de largo fue Ramiro Marra, que hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, 11:01, a las 11 abre el mercado, a las 10 abren los bancos, puso este tuit, ¿no? Donde se pasó de rosca ahí. Hoy más que nunca, no ahorres en pesos, cuida tu dinero, te costó mucho, está diciendo, sacá los pesitos donde sea.
Y se subió muy fuerte a esto Juntos por el Cambio, que salió a pegarle con todo a Massa, y se ve el tuit de Patricia Bullrich, pero también a Milei, ¿no? Habló del pirómano, que es Massa con la política económica, y el irresponsable de Milei, Patricia Bullrich. Y en la misma línea salieron todos los economistas de Juntos por el Cambio. Salió, por ejemplo, María Eugenia Vidal, exactamente lo mismo, textual, fíjense lo mismo, hablando de la irresponsabilidad o el pirómano de Massa que imprime pesos para las medidas del plan Platita y demás, y el irresponsable de Milei. Sin embargo, Milei fue distinto. Lo que hizo Milei, a mí me comentan que hubo una comunicación entre el ministro de Economía del oficialismo y candidato y Milei ayer, en duros términos. Y hoy Milei, ahora va a contar el tuit que puso después finalmente en las redes, pero lo primero que hizo es citar un tuit del secretario de Finanzas, Setti, ahí está, Eduardo Setti. El secretario de Finanzas habló lo que después iba a decir Sergio Massa, ¿no? El valor de los dólares financieros está casi 15% por debajo del valor del blue, cuando históricamente estuvo 4% por encima. Es evidente que hay 4 vivos que de manera ilegal operan sobre la expectativa de ahorro de la gente, generando temor e incertidumbre. Este fue el argumento del gobierno. Hay 4 vivos que especulan. El gobierno interviene sobre los dólares financieros con todo con liquidación el dólar MEP. Está vendiendo muchos dólares y muchos bonos ahí. Le está generando oferta también para que vendan ahí las petroleras, la soja, las mineras, la pesca, la automotriz, para ver si puede disciplinar esos dólares. Pero no puede controlar el blue porque es un dólar informal, digamos. Ahí no puede intervenir. Lo que hizo Milei no lo criticó a Setti. Al contrario, se basó en el tuit de Setti y dijo, pareciera que hay operadores tratando de potenciar situaciones anómalas, la que dice Setti, la situación anómala, de que el blue se vaya muy por arriba del financiero, en busca de ensuciar espacios políticos, persiguiendo un rédito electoral. Es decir, como que Milei ahí hizo los deberes. Lo conoce a Setti, además. Lo conoce a Leonardo Matcur, lo conoce a Lisandro Cleri, que está en el Banco Central. Dice, bueno, que coincide con eso y que es una operación que lo busca perjudicar a él para mostrarlo como responsable de la crisis. Y después salió Agustín Datelis, en el mismo director del Banco Central. Necesitamos todos calmarnos un poco. Si se escucha con atención las declaraciones ayer de Milei, van en línea con lo que dice hace años en su postura anti-Banco Central y criticando al peso en su argumento de que emiten los políticos. Pero no hizo una advertencia directa el riesgo de depósito. Me parece que el acuerdo mínimo para que ver si hay algún dique en la corrida es seguir criticando, hablar de los políticos, de la casta, de que son todo corruptos, de que hace falta un cambio de régimen de fondo. No te metas con los bancos y el sistema financiero porque la situación es muy, pero muy delicada. Y esto se plasmó en esta declaración de Milei. Después va a contar Slotnick, como después dijo y contó, digamos, que el principal responsable de la situación económica es el gobierno, es Massa, es Alberto Fernández, y que aprovechan los de Juntos por el Cambio para responsabilizarlo a él. Está Agustín Rossi, que es el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una situación muy, pero muy delicada desde el punto de vista económico, la que se está atravesando. Bueno, ya si ustedes recuerdan el debate, no de este domingo, sino el debate del domingo pasado, Massa, cuando habló del tema de economía, dijo claramente que en una situación de escasez de reserva que tiene la Argentina y que la ha tenido durante todo el año, producto de los 22.000 millones de dólares que nos faltaron de la sequía, tener un candidato que promete dolarización genera una tensión adicional. Si ese candidato además dice lo que dijo Milei entre la semana pasada y esta semana, las dos declaraciones, si el dólar blue, cuanto más alto esté el dólar, es más fácil dolarizar, o bien la otra que la intentan dibujar ahora, de alentando el posicionamiento en dólares de todos los ahorros de los argentinos, bueno, obviamente que la situación se complejiza mucho más. Esto es así de simple, ¿no? Me parece que fueron irresponsables las declaraciones de Milei. Me parece que también hay que advertir, ¿no? Cuando Milei dice
el dólar alto significa, me facilita la dolarización, está diciendo salarios bajos. En realidad, salarios bajos te facilita la dolarización, que es el programa económico que está llevando adelante, o que está proponiéndole al conjunto de los argentinos. Así que me parece que esto fue lo que sucedió entre ayer y hoy. Nosotros no dejamos de conocer, de hecho, todas las medidas, gran parte de las medidas que tomó Sergio tienen que ver con la recomposición de reservas. Te faltan 21.000 millones de dólares, te faltan el 25% de los ingresos, tomando en cuenta los 88.000 millones de dólares récord de exportaciones del 2022. Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, bueno, todos los dólares diferenciales con incentivos para la liquidación, acuerdo con China en yuanes, intento de acuerdo con Brasil. Bueno, claramente fuimos en ese sentido. Estamos en una campaña electoral. Siempre sabemos que cuando hay campaña electoral de presidente, siempre hay algún tipo de tensión, y si encima aparecen declaraciones de este tipo, bueno, claramente es que sucedió lo que sucedió. Ahora, la pregunta es, ustedes ven un escenario político que es este escenario de tercios, ¿no? Que no se condice en realidad con el escenario económico, digamos, porque en realidad hay 2/3 de la sociedad que tienen un voto fuertemente crítico del gobierno. Se están peleando entre Milei y Juntos por el Cambio para ver quién tilda al gobierno de más fracasado, de peor gestión. El rol de la oposición. Ustedes son conscientes de eso, pero bueno, estamos hablando de prácticamente 2/3 de la sociedad que les está diciendo... Con ese análisis está sumando automáticamente. Y sí, yo no creo que se sumen automáticamente. Es que veo los dirigentes, lo que dicen los dirigentes. No, bueno, pero los dirigentes... Lo que dice Milei de ustedes y lo que dice Patricia Bullrich. Sí, bueno, pero es un error sumar automáticamente. El votante de Juntos por el Cambio no está a favor de la privatización del sistema educativo argentino. Por ejemplo, digo, pero bueno, es el sistema electoral que tenemos, hay 2 fuerzas políticas opositoras. A lo que voy, no hay un voto castigo muy fuerte. Es una elección de 3 espacios políticos. Habrá que ver si en la primera vuelta los 3 espacios políticos terminan más o menos con la misma cantidad de votos, para decir 3/3, digamos, son 3 espacios políticos que hay que ver cómo se termina generando. Nosotros, lo que sentimos nosotros es que en la medida que fuimos avanzando y comunicando verbalmente y comunicando con la gestión también, nuestra propuesta política fue una propuesta política que fue ampliando fronteras y que genera un mayor nivel de consenso y un mayor nivel de adhesión. Estamos convencidos que vamos a hacer una buena primera vuelta si hay balotaje, sí, el balotaje es una elección distinta. A la pregunta iba si toman nota de que hay una sociedad que está muy enojada. Pero claro que tomamos nota. El único candidato político, el único candidato que pidió disculpas fue Sergio Massa. Y bueno, es el que está gobernando. No, bueno, pero ¿vos lo escuchaste a Macri pedir disculpas alguna vez? No, a Bullrich. De los candidatos. Bueno, sí, pero gobernaron hace 3 años y medio. Ni Bullrich, ni Macri, ni ninguno de ellos pidió disculpas alguna vez. Nosotros somos conscientes que en el 2019 prometimos o nos comprometimos, nuestro contrato electoral era mucho más de lo que hicimos. Digo, hicimos una cantidad de cosas. Por ejemplo, en materia de generación de empleo, recibimos el país con el 10,1% de desocupación, hoy tenemos 6,3% de desocupación. En muchas regiones con cerca del 5%, que vos sabés que técnicamente es casi plena ocupación, pero también somos conscientes que no recuperamos el 20% de pérdida del poder adquisitivo del salario que pasó en los 4 años de Macri. No lo recuperamos, es así. Y ese es el objetivo que tenemos y que nos comprometemos para llevar para adelante, y en ese sentido las medidas más importantes que ha tomado Sergio van en el sentido de recomponer los ingresos de los argentinos. Eliminación definitiva del impuesto a las ganancias para los trabajadores, lo que se está votando, no sé si se terminó de votar, que es la devolución del IVA
del IVA para los productos de la canasta básica ha llegado a 15 millones de argentinos. Ahora, Entonces, somos conscientes que la sociedad está reclamando básicamente bájame la inflación, que ahí sí se me va a recomponer mis pero, ingresos. pero a ver, yo si quiero, me pones la plata en un bolsillo hablar y en me serio de la lo- inflación porque si no todo es guitarra. Sí. En la Argentina, el proceso inflacionario siempre está ligado a la cantidad de dólares que tenga la economía argentina. Cada vez que tuvimos situaciones de crisis en la economía argentina es porque la Argentina se quedó sin dólares. 89 Alfonsín, 2001 de la Rúa. Lo que tenemos hoy en la Argentina es una faltante de dólares no por una mala gestión económica, no por un hecho atribuible a la gestión económica, sino porque nos faltan 21.000 millones de dólares, Maxi. 21.000 millones de dólares que no los tenemos. Entonces, como el dólar, como cualquier bien, si tenés pocos dólares, el dólar sube, ¿no? Si tenés muchos dólares, el dólar baja. En la Argentina, economía bimonetaria, cuando el dólar sube, suben los precios. Pero Entonces, igualmente- la realidad es que en la historia económica argentina hubo 3 maneras de aumentar la cantidad de dólares que tuviese la Argentina. Endeudándose, casillero ya ocupado, digamos con el endeudamiento con el Fondo Monetario que hizo Macri. Venta de las empresas públicas, se hizo en los 90, te resuelve un problema de stock, pero no de flujo. Te resuelve 1 año, 2 años, 3 años, y así sostuvimos artificialmente la convertibilidad en la década del 90, o exportando más. El único que explicita un plan de exportaciones es Sergio Massa. Más producción en el sector agropecuario, Sí. hidrocarburos, Me minería, economía del conocimiento. Este es el desafío. Ahora, ¿cuándo se resuelve esto? ¿Dentro de 10 años? No, todos sabemos que se resuelve a fin de año. Que cuando empieza la cosecha fina, empiezan a entrar reservas genuinas para la Argentina. El Banco Central tiene un termino con esto y te contesto. Pronostica para el año que viene un superávit en la balanza comercial de 22.400 millones de dólares. Te va a alcanzar para pagar los servicios de la deuda, para regularizar una gran parte de las exportaciones y vas a poder empezar a tener un banco central con reserva, con fortaleza de reserva. Si tenés fortaleza de reserva, vos sabés que estabilizás el tipo de cambio. Si estabilizás el tipo de cambio, bajás la inflación. Y si bajás la inflación, recuperás poder adquisitivo del salario. Lamentablemente no es tan sencillo. El año pasado fue el Nadie segundo... dijo que sea sencillo, pero el año pasado fue el segundo año de mayor ingreso de dólares por la balanza comercial de la Argentina. El anterior récord había sido el año anterior, en el 2021. Sí. Es decir, entre los 2 años entraron más o menos 45.000 millones de dólares. Sí, se puso todo... Y el año pasado, en julio del año pasado, teníamos 70% de inflación. Volaba por los aires Guzmán, llegaba Batakis, volaba y llegaba Massa. Se puso todo lo que... Y ustedes mismos todo decían que estuvieron a una semana de irse en helicóptero. Entonces, eso yo no es sé que tan no. sencillo Bueno, de tener una pero buena cosecha. el 20 año pasado fue después, récord el precio eso fue y el anterior fue récord de cosecha. una decisión, Y aún así... fue una decisión de política económica y vos sabés, porque completar el análisis y decir, en el 2021 tuviste 10% de crecimiento económico y en el 2022 tuviste 5,5% de crecimiento económico. En 2 años tuviste el 15% de crecimiento económico. Todo el superávit de la balanza comercial fuiste a importaciones para garantizar el crecimiento económico. Explotó la inflación, bueno, la brecha cambiaria y casi explota el gobierno. Tienen que ir en helicóptero. Entonces por eso yo acarré y te dije que con los 22.400 millones de dólares del año que viene, de superávit de la balanza comercial, tenés que pagar importaciones, pagar los servicios de la deuda y acumular reserva del Banco Central. Brasil tiene hace años 300.000 millones de dólares de reserva. Nosotros debemos ser una economía que no debe funcionar con menos de 35, 40 mil millones de dólares de reserva. Hay que tener eso para estabilizar el sistema cambiario. Si estabilizás el sistema cambiario, empezás a estabilizar la macro y empezás a ordenar cada una de las cosas que tenés que ordenar de la economía argentina. Ahora, no hay otro plan que no sea vender más y comprar menos. Es la única manera. No, bueno, yo creo que hace falta un plan integral, no solamente acumular dólares, porque la Argentina puede generar muchos dólares. Y puede ser Arabia Saudita, generando dólares. Primero, ahora, después, si los dólares se van después al colchón, a la caja de seguridad o al exterior, porque la desconfianza, pero no porque los argentinos sean malos. Pero tuvimos periodos hay una desconfianza total. Tuvimos periodo de en la moneda de dólares con Néstor, con Cristina, una cantidad. Le pagamos al Fondo Monetario. Se ha generado en la última década y media, se ha generado una cantidad de dólares enorme. Y aún así estamos en esta situación. Pero tuvimos una cantidad de dólares enormes y apostamos todos esos dólares al crecimiento económico. Por eso crecimos entre el 10 y el 5%. Si hubiésemos crecido el 5 y el 2,5, 3%, hubiésemos tenido dólares en el Banco Central y no hubiésemos tenido este problema. Y si hubiésemos tenido los 21.000 millones de dólares de la sequía,
este año no tuviésemos tenido este problema. Javier Calvo. Rossi, ¿afectaría de otra manera a la campaña de Unión por la Patria la subida del dólar si Massa no fuera el ministro de Economía? Esa ya es una discusión que está saldada. Massa es nuestro ministro de Economía, nuestro candidato a presidente. Yo no solamente creo que es el mejor candidato a presidente que hoy tiene la Argentina, porque es el que más conoce la Argentina, el que más sabe cuáles son los desafíos y las oportunidades, y sobre todas las cosas, digo, es el más equilibrado, porque el próximo presidente va a gobernar en una situación casi de 2 guerras en el mundo. Entonces se necesita equilibrio, sapiencia, conocimiento, estar con mucha fortaleza interior para tomar las decisiones que haya que tomar. Nosotros ya vimos eso cuando asumió Sergio la decisión de ser candidato a presidente, sabíamos que eso era una cuestión que podía ser, la verdad que seguimos trabajando con eso, no creo que modifiquen demasiado. Sí, siempre planteamos, obviamente si Milei llega a la presidencia tiene que construir poder político, van a tener diputados, no va a tener senadores, gobernadores, va a tener que hacer alianzas de gobernabilidad, de construir poder político con los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, los gobernadores. Ahora, si gana el candidato del oficialismo, teniendo en cuenta esto que estamos contando, que hay 2/3 de la sociedad que está enojada con el oficialismo, supongamos que llega a ganar, ¿cómo recobran la confianza de la sociedad? Sobre todo también desde el punto de vista económico, porque el kirchnerismo viene con una mochila muy grande. Esta crisis es el final de una seguidilla de crisis que empezó en el segundo gobierno de Cristina, donde hay una desconfianza total respecto a la política económica, a la moneda. Sí, pero eso no es tan así, che. Hay que tener un poco de seriedad. No digo que no sea serio, perdón, no quise utilizar esa palabra. Hay que poner los números sobre la mesa. Nosotros, Cristina dejó con una inflación del 26% y Macri la devolvió con el 55%. Entonces, ¿qué tiene que ver Cristina con el 55% de la inflación de Macri? Absolutamente nada. Cristina dejó el país sin deuda y Macri nos dejó con un endeudamiento infernal. ¿Qué tiene que ver Cristina con el endeudamiento? Entonces, siempre la culpa es Cristina. Analicemos los números y veamos cómo es la cuestión adecuadamente, a mi criterio. Pero fue empeorando. Cada cuatrienio la situación fue empeorando. Cristina efectivamente pagó la deuda con la reserva, se quedó sin reserva. No es así. Macri tomó deuda, pero dejó 11.000 millones de dólares de reserva neta. Pagamos, el que pagó, el que se sacó el fondo de encima fue Néstor, que pagó 12.500 millones de dólares. Al año habíamos recuperado el nivel de reservas. Eso no fue así. Podrás imputarle otras cosas. No, pero el segundo gobierno de Cristina. Pero eso, hicimos el canje del 30% que faltaba. El primer canje de deuda con Néstor fue el 70%, el otro segundo canje de deuda fue el 30%. Queríamos normalizar el sector externo, en el medio nos cayó en el diciembre del 2014 el fallo de Griesa y no pudimos seguir. Es decir, que la idea... No pudimos seguir avanzando. Pero te quiero decir... Para adelante la idea ¿qué van a hacer nosotros? Sergio es... No dije eso. Vos trajiste Cristina. No, pues digo, ven como defiendo un gobierno... 4 años idílicos, el último gobierno de Cristina. Defiendo un gobierno que estuvo y creo que sin duda para la gente los 12 años de Néstor y Cristina fueron los mejores. No tengo ninguna duda de eso. En indicadores de desarrollo humano no tengo ninguna duda. Pero vos la trajiste, Cristina, acá. Yo te iba a contestar lo que preguntaste de Sergio. Sí, hacia adelante. Entonces, hacia adelante. Sergio es el único que plantea un gobierno de unidad nacional. Y lo vamos a hacer. Claramente, cuando nos preguntan... ¿Unidad nacional qué significa? Claro, de la oposición en el gabinete. Yo entiendo lo que vos decís y es lógico que cualquier requisitoria periodística sea ponerle nombre y apellido, digamos, ¿no? Entonces... Vamos a hacer un gobierno en donde la coalición de gobierno va a ser más amplia que la coalición electoral, entre todos aquellos que tengan más o menos los mismos valores que estamos expresando. Los que defiendan la salud pública, los que defiendan la escuela pública, los que defiendan una universidad sin aranceles, los que crean en la justicia social, los que crean en la movilidad social ascendente, los que crean en que la dicotomía no es Estado chico o Estado grande, sino Estado presente o Estado ausente. Esto es lo que vamos a hacer y vamos a convocar a de todos los sectores políticos. Y seguramente lo vamos a hacer. Y va a ser un gobierno inédito en cuanto a la pertenencia de los distintos sectores políticos que van a integrar el gobierno. Calvo. Respecto a la campaña, quedan 10 días, faltan 10 días para Sí. la elección. ¿No cree que entre el dólar, Insaurralde
y algunos otros temas espinosos dando vuelta, ¿han caído la posibilidad de llegar fácil al balotaje? ¿Ha hecho mella? ¿O No, siente que nosotros sabemos que cuando vos sos gobierno pasan una cantidad de acontecimientos que te pueden impactar o no en el marco del desarrollo electoral. La verdad que hasta ahora no hemos visto nada de eso. En el caso de Insaurralde, lo volvemos a decir, no lo protegimos, no lo encubrimos, no intentamos dibujar, no intentamos justificar absolutamente nada. En 4 horas de conocido el hecho, había dejado de ser jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo lo califica ese hecho? Inmediatamente bochornoso. Y inmediatamente inmediatamente al otro día había dejado de ser candidato. No hicimos nada. No hicimos nada que significa encubrir. Yo me acuerdo, ustedes se deben acordar, año 2015, Fernando Niembro, candidato a primer diputado nacional de Mauricio Macri, se le encuentra una cantidad de facturas en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no justificadas por los servicios que prestaba y por el monto. El jefe de gobierno era el candidato a presidente, tardaron como 3 semanas para desplazarlo de cabeza de la lista de diputados nacionales. Entonces, nosotros con eso dijimos, esto no puede suceder, acá está la respuesta. Lo del dólar lo estuvimos charlando recién. Nosotros no llevamos el dólar a este lugar. Acá lo que hay, que nosotros lo admitimos, una situación de debilidad de reservas que tuvimos durante todo el año y después declaraciones desafortunadas, irresponsables de alguien que es candidato a presidente, que entró primero en las PASO, diciendo, saquen los dólares, saquen los pesos y váyanse a dólares. Pero perdón, el dólar estaba a 900 pesos. ¿Sí? Bueno, pero ¿Cuál es la diferencia entre 900, 940 o 1000 pesos? Hoy estamos, a ver, Maxi, estamos en una brecha de 160%. No, bueno, el dólar oficial en 350 y el dólar libre arriba de 900 pesos. Si el dólar no hubiese pasado los 1000, no estaríamos hablando hoy del dólar. Si el dólar hubiese Estamos hablando del dólar en las últimas si el dólar hubiese quedado en 900, la devaluación de las PASO. en 900 pesos, no estaríamos hablando exclusivamente del dólar. Digamos, ¿no? Es así. Pero es así. Pero estamos hablando hoy. Un dólar que es 150% más caro que el oficial. Y es un problema grande porque todo el mundo sabe que hay una devaluación después de las elecciones. Bueno, la pregunta es de qué magnitud. Nosotros no estamos planteando ninguna devaluación. La verdad es que nosotros no estamos planteando ninguna devaluación. Y lo que dijo Sergio y lo que escribió Seti claramente allí es que hay un posicionamiento artificial del dólar blue, habida cuenta que extrañamente por primera vez en muchísimo tiempo el blue está por encima de los dólares financieros. Entonces, ¿quién posiciona el dólar en ese lugar? Y claramente las declaraciones del candidato Milei operaron en sentido negativo, yo lo escuchaba a su candidato a senador y decía hay que traer serenidad. El primero que tiene que traer serenidad es Milei. Pero lo decía por otra cosa, lo decía por el tema del cuidado de la prudencia de los bancos, bueno, no por la política cambiaria que viene viene desde antes de las PASO y continuó después de las PASO. Pero el comunicado de los bancos salió ahora, no salió la semana pasada. ¿Por qué sale el comunicado de los bancos ahora? Por las declaraciones de Milei. No, por eso estamos hablando del tema bancario, no cambiario. Le hago una última pregunta. Bancario y cambiario, están los dos relacionados. Le hago una última pregunta que tiene que ver con este tema, ¿no? Patricia Bullrich sigue poniendo el eje en terminar con el kirchnerismo, los casos de corrupción, el más emblemático ha sido el de Insaurralde, este último que emergió, el de Chocolate y demás. Pero parece que la sociedad está sintonizando otra cosa, fundamentalmente, que es resuélvanme el problema económico. ¿No le parece que por primera vez en el final del gobierno la sociedad está cuestionándole al peronismo la capacidad de gestión? No creo eso. Porque por primera vez estamos en una crisis económica que no es de ahora, el último año, cuando el dirigente del propio oficialismo decía... No creo eso. Nosotros no queremos hablar de esto porque suena a excusa, pero nos ha tocado gobernar en situaciones más que difíciles. Yo vuelvo a decir, independientemente de todo, si no hubiésemos tenido este problema de los 21.000 millones de dólares que nos faltaron de la pandemia, no tendríamos esta situación económica hoy, esta situación económica cambiaria. Después, a llamarlo esto crisis económica integral, acá no hay empresas quebradas, acá no hay aumento de la desocupación. Acá estamos con 42% de pobreza. Bueno, fundamentalmente por la inflación. ¿Y sí? Sabemos que trabajadores pobres. Vos tocás un punto
la inflación y te genera claramente un aumento del índice de pobreza. Pero hay puestos de trabajo, la economía sigue funcionando, sigue habiendo niveles de inversión. Entonces, no es una crisis económica tradicional, es una crisis fundamentalmente que tenemos cambiaria, producto de que no nos ingresaron una cantidad de dólares que nosotros teníamos previsto. Es así. Y que no fueron producto de la mala praxis de la gestión económica, sino que fueron producto de un hecho externo. Y encima tenemos un candidato que te dice que va a dolarizar y que te dice además que cuanto más alto esté el dólar, mejor para dolarizar. Y no le preocupa un pepino a la gente. Cuando más alto está el dólar, más bajos están los salarios. Bueno. La sequía ha sido un agravante muy importante para la economía argentina este año, sí. Pero la crisis ya la tenían el año pasado cuando se le dispara el dólar, la inflación y hay una crisis de gobierno y no sabían cómo seguiría. Coincidíamos, teníamos una situación de crisis ya por una cantidad de situaciones y fundamentalmente porque el año pasado además también nos costó 5.000 millones de dólares más en la importación de energía, producto del aumento de los precios de la energía, producto de la guerra de Rusia y Ucrania, pero no lo contabilices, pero sí claramente la sequía fue un agravante. Si no hubiésemos... Acordate vos lo que fue el último trimestre de inflación del año pasado. El último trimestre de inflación del año pasado iba tenuemente en un sendero hacia la baja. Primera semana, casi ponerle primera quincena de enero, los precios se movilizaron o se movieron al ritmo que venían en los últimos trimestres del año pasado. Cuando empieza la segunda quincena de enero, es como la economía toma nota de que nos van a faltar 21.000 millones de dólares y que dice, le van a faltar 21.000 millones de dólares, no los tienen que devaluar y adelantan la presión devaluatoria y ahí se van los precios. Yo creo que la situación es más compleja porque el argumento que usted da es cualquiera que sea presidente a partir del 10 de diciembre, con que entren los dólares le va a ir bien. No. Yo creo que cualquiera sea presidente, tiene por delante una situación muy compleja. No, cualquiera que sea presidente va a tener por delante el año que viene una situación mucho más simple que la que tenemos nosotros ahora. No ¿sí? tenga ninguna duda, porque va a tener 21.000 millones de dólares más. Va a tener el gasoducto Néstor Kirchner funcionando. Esos dólares van a estar, pero recién en mayo y hay que atravesar efectivamente una situación. Pero ya vas a tener una cantidad de situaciones que te van a poner en otro lugar. Porque la economía también es una economía de expectativa. ¿Por qué empezó a acelerarse los precios en enero? Porque sabía que en mayo no nos íbamos a tener la liquidación que íbamos a tener, que deberíamos tener producto de la sequía. Entonces la economía también es una economía de expectativa. Lo que yo digo de que el año que viene en términos estructurales y económicos va a ser mejor para la Argentina, lo dicen todos. Rossi, gracias. No, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Ahí estaba Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Fausto Espotorno, ¿qué estás viendo atrás del dólar a 1.000 pesos? Bueno, incertidumbre por todos lados. O sea, hoy agarrame un candidato de los presidentes y decime cuál te trae confianza en este momento. ¿Cuál te explicó el plan económico? O cuál te dijo, no hay nada. No hay ni Juntos por el Cambio, ni Massa, ni Milei con la dolarización, pero es todo muy limitado. Y genera muchas dudas todos esos programas, ¿no? Entonces, creo que ahí tenés lo que decías vos antes. Cuando mirás hacia adelante, donde debía estar el anclaje de la expectativa positiva, hay dudas. Dudas en el sentido de cuál es el programa económico y dudas en el sentido de cuál va a ser de todas esas cosas, ¿no? Creo que ahí está el quid de la cuestión. Y después tenés, sí, una economía que no genera dólares por ningún lado. Dicen, bueno, hay que exportar más, sí, pero para la exportación le pones un tipo de cambio atrasado. Le pones retenciones a los exportadores. Hoy hablas con cualquier señor que tiene que exportar y dice, yo no me quedo acá en el molde porque no sé si me conviene exportar. O sea, el grano es dólar para un productor. Entonces dice, bueno, yo me quedo con los dólares, que son mis granos. Entonces no hay expectativa de que pueda bajar el dólar fácilmente. Y por otro lado, una inflación que está desatada. O sea, una cosa, tengamos claro esto, una cosa es una inflación del 2% mensual, otra del 4%, otra del 10% donde estamos andando. Los tiempos son hiper rápidos. Devaluás, como le pasa a Massa, devaluás 23% en un día y a los 2 meses hoy ya estás igual que como estabas ante las PASO. Una emisión monetaria, vos pensás que desde la PASO hasta hoy, el Banco Central emitió bruto 3.3 billones de pesos. Aumentó los pasivos monetarios del Banco Central, LELIQs, pases y base monetaria, en 13%. Entonces, si te aumentás 13% en unos días, no puedes esperar que la inflación te baje, que el dólar te baje.
y estás andando sobre una nominalidad de la economía ya a una velocidad muy alta que preocupa, porque 10% de inflación entre 2 cobros de sueldo es muchísimo. Hoy el gobierno anunció que volvía al 100% de impuestos para el dólar tarjeta, ¿no? Para el dólar turista. Sí. Que pasó de 6.60 a 7.30, le había quedado muy atrasado. Hoy, originalmente ese quería que fuera el gobierno el techo de la brecha. Claro. Y estamos con el dólar a 1.000. Hoy el contado con liquidación cerró también cerca de 1.000 pesos. Sí, 980 pesos cerró el contado con liquidación. Sí, 900. Tuvo Y una el dólar fuerte cripto, suba. que es el otro que Sí. a ver, si vos me decís, che, ¿cuál estás mirando vos ahora? Yo estoy mirando el dólar cripto, que es como un dólar... Porque el contado con liquidación está alterado, porque interviene la financiera, que por ahí no se puede operar, el dólar MEP también. Entonces, bueno. La estrategia obviamente es darle más ingreso a los dólares financieros, que ahí entre la minería, que entre el petróleo, la soja, la pesca. Exactamente. ¿Vos crees que eso puede estabilizar la situación hasta cuándo? Yo creo que muy poquito. Estamos hablando de procesos de días, porque hoy, si vos hablas con cualquier exportador, dice, pará, escúchame, las elecciones son en 10 días. Exporto hoy, espero 10 días. Entonces, naturalmente, a medida que te acercás a un posible cambio de régimen, y todo el mundo espera a ver qué pasa, si podés esperar, ¿no? A menos que aquel que tiene que exportar sí o liquidar algo porque tiene que hacer un gasto, no lo hace. Y hoy el Banco Central vendió 220 millones de dólares. Fue el mayor número desde fin de agosto. Es un monto que... En el mercado oficial. En el oficial. Después intervino también en la brecha, con 50 y pico de millones. Porque hay muchas importaciones que, bueno, llega el vencimiento y hay que pagarla, porque tiene que ver con el funcionamiento de la economía. Y tenés el dólar ROFEX, 800 pesos a fin de año. Entonces ahí muchos dicen, para. Que es el dólar oficial, digamos. Si fuera necesaria una devaluación así, hay mucha más inflación por delante, digamos. Exactamente. Y eso está desanclando los precios hoy, digamos, que tú estás viendo eso. ¿Cómo se puede bajar esa expectativa que hay de que va a pasar algo después de la elección o que cuando asuma el próximo gobierno tiene que haber una devaluación? Si vos pensás sinceramente, a menos que se junten los 3 candidatos y en un coro conjunto digan... Es decir, una señal política. Muy fuerte. Lo que pasa es que el gobierno hoy no tiene herramientas. ¿Viste este famoso dicho, billetera mata galán? O sea, que lo que significa que o sos creíble, o sos un galán en economía, o tenés los dólares para votar. Bueno, el gobierno no tiene, es hoy un feo sin plata. Así no conseguís nunca a convencer al mercado. ¿Vos crees que después del 22 de octubre, si hay definición en primera vuelta, o después del 19 de noviembre, si hay el balotaje, rápidamente hace falta una definición política, digamos? Claro. De coordinación, oficialismo, oposición, los que están mejor posicionados. Clave eso, clave eso. Clave y además porque... Porque hay que llegar al 10 de diciembre evitando que... No, para mí lo que hay que llegar al 10 de diciembre, evitando un disparada del tipo de cambio libre que te genere un salto inflacionario adicional. Vos lo que no querés es que la inflación que está hoy corriendo al 10% te salte ya a una velocidad del 20%. Porque eso ya empezás a jugar en otra liga inflacionaria mucho más difícil de parar. Y por otra parte, y sí creo esto, que a medida que este proceso se acelera, los esquemas de unificación cambiaria veloz tienden a ser cada vez más probables. Porque en algún momento vas a decir, bueno, quiero desdoblar o alguna cosa así. Empieza a ser cada vez más difícil de sostener. Claro. Es decir, que tenga que haber un programa de shock para el que llegue, cualquiera sea, tenga que actuar rápido con un programa de shock. Para mí sí. Pero porque no tenés dólares con qué defender, digamos. ¿Por qué no tenés dólares con qué defender? Porque los tiempos son mucho más rápidos. 10% de inflación mensual son tiempos mucho más rápidos. O sea, lo que no hagas en un mes, al otro mes es 10% más caro, ¿no? Están tratando en este momento en el Congreso la devolución del IVA, ¿no? Esto es por ley, digamos, la devolución. Claro, bueno. Para el año que viene, claro, hablando. Y porque a ver si ahí salió por tenemos imágenes y en medio de esto ocurrieron cruces ahí, Calvo. Sí, entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y un diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, tuvieron un cruce importante, público. Ella con micrófono, él sin micrófono, pero se entendía bastante lo que se decían. Si querés lo podemos ver. Solamente esto, presidenta. ¿Qué pasa, Iglesias? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís de frente, pelotuda? Como me está diciendo por lo bajo. Sos un maleducado, sos un misógino maleducado. Sos un maleducado.
Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Machista, maleducado. Vení y decímelo de frente. Cobarde. Diputado Martínez, en uso de la palabra. Cobarde. Nuestro repudio, presidenta. Nuestro repudio. Primero, Cobarde y maleducado. nuestro repudio. Macho de vitrina sos vos. Nuestro repudio, presidenta. A lo dicho de solamente esto, ¿Qué presidenta. pasa, Iglesias? Bueno, ahí una situación de tensión. Sí, Fausto ¿Estaban pedía- discutiendo qué estaban discutiendo? ¿Cuál es el tema de fondo que se está discutiendo? No, estaban discutiendo en ese momento, era el debate sobre el IVA y sobre algunos proyectos que está tratando diputados. Fausto recién pedía que los 3 candidatos presidenciales se pusieran de acuerdo en un coro. Está difícil, ¿no? Si estamos coro. viendo lo que El está coro. pasando, está difícil. No, y el otro tema es que hay que destrabar rápido también esa incertidumbre, porque si no se paralizan ventas, digamos. Hoy, con esa brecha muy atractivo para alguien que tiene dólares vender y a comprar material de la construcción, por ejemplo. O un auto. Pero hoy me decían que estaba todo paralizado, porque los que tenían material de construcción Nadie no vende. querían vender. Sí, pero, Y a de ver, los autos tampoco había tanto movimiento, digamos, porque la gente tiene tanto temor que dice, bueno, no lo largo acá, pues puede estar más alto. Entonces, esas situaciones hay que tratar de destrabar con algunas señales claras desde el punto de vista político. yo estoy de acuerdo que el tema hoy es una señal política. No es que no haya problemas en la economía, obviamente los hay, pero son los mismos que teníamos hace 2 meses. Y estos saltos del tipo de cambio lo vimos cada tanto. Lo que pasa es que es cierto que a medida que la inflación escala pisos y que deja de ser 4 mensual, pasa a ser 6, pasa a ser 10, los plazos son mucho más rápidos y frenar todo el proceso es cada vez más costoso. Fausto, gracias como siempre. Javier Calvo, Claudio Slotnick. Nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Pasen bien.